me gustaría que nosotros reflexionáramos en esta mañana sobre un tema realmente también importante, que va al hilo. O sea, yo meditando y pidiendo al Señor qué era lo que tenía que compartir con vosotros en esta mañana, en mi mente una y otra vez, de una manera muy clara, apareció este concepto. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Mirar, si vosotros visitáis los museos de las catedrales, encontraréis piezas como esta, o como esta, el famoso Códice Calistino, que en el año 2011 saltó a la fama porque uno se apropió de él. En las catedrales de nuestro país hay Biblias realmente hermosas, escritas a mano sobre pergaminos, con unas ilustraciones hechas a mano realmente impresionantes, auténticas joyas de arte, piezas tremendamente importantes y de gran valor. Pero ¿sabéis? La más importante y mayor valor de todas ellas, yo no la cambiaría por esta. Aunque me dieran a elegir, no la que esté en los museos de los catedrales o de cualquier otro tipo del mundo, ni siquiera la que esté en los grandes museos como el Louvre o cualquier otro, la cambiaría por esta. ¿Por qué? Hay dos razones muy importantes. La primera de la razón es porque esa Biblia, cuando yo empezaba a dar mis primeros pasos en el Evangelio, me la regaló una morenaza cartagenera. Fue el primer regalo que me hizo. Eso ya de por sí le da un valor especial, le da un gran valor. Pero hay todavía algo que le da más valor. Mirad, esta Biblia está vieja, sus hojas están manchadas, algunas incluso rotas, porque me ha acompañado durante 30 años de mi vida. Sobre ella he derramado lágrimas de dolor, cuando ante circunstancias adversas he abierto sus hojas buscando el consuelo de Dios. Sobre ella he derramado lágrimas de alegría, porque el Señor me iba mostrando en su misericordia las primeras lecciones de mi vida. En ella he aprendido de Él. La he estrechado sobre mí en momentos de dificultad. He preparado y he pronunciado durante 20 años mis sermones con ella. Esas hermosas Biblias que están en los museos son piezas de museo, pero no cumplen el propósito para el cual la Biblia fue dada al hombre. Porque la Biblia no fue dada al hombre para hacer réplicas hermosas que adornen las vitrinas de los museos. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre. Sobre esas Biblias nunca caerá una lágrima. Esas Biblias, sus páginas no serán pasadas ávidamente por hombres y mujeres sedientas de saber más de Dios. Esas Biblias no se ajarán por el uso, por el tiempo de hombres y mujeres que cada día se acercan a ella esperando más de Dios. La Biblia es mucho más que una obra de arte. La Biblia es mucho más que una hermosa encuadernación, una primorosa presentación. La Biblia es
la palabra de Dios para mí. La palabra de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa cuando yo digo la palabra de Dios? ¿Qué significa? En primer lugar, significa que la palabra es inspirada por Dios. Es decir, que no es palabra de hombre, sino que Dios inspiró a cada uno de sus escritores. ¿Por qué decimos esto? Porque la propia Biblia nos dice lo siguiente. En Ezequiel, en el capítulo 1, dice: la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Burí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Encontramos el apóstol Pablo que dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios, toda, de tapa a tapa, de principio a fin, y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir en justicia. Y sigue diciendo: pues ninguna profecía fue dada jamás como un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Es decir, la palabra es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y mirar, en un mundo donde estamos hasta el gorro de escuchar a los hombres hablar, yo creo que llega el momento en que hagamos un alto en el camino y digamos: necesitamos menos palabra de hombre y más palabra de Dios. Necesitamos menos demagogia y más palabra de Dios. Necesitamos menos verborrea y necesitamos más palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene siempre un propósito. Es decir, si algo caracteriza a Dios es que no obra de manera aleatoriamente. Si algo define a nuestro Dios es que no actúa por accidente ni por casualidad. No tenemos nada más que mirar su creación. Todo tiene un significado, todo tiene un valor, todo tiene una función. Y si tú quitas un elemento, por insignificante que parezca, se produce un desajuste en la creación de Dios. Dios es un Dios con propósito, Dios es un Dios de orden. Por eso, el propósito de la palabra de Dios es, en primer lugar, para edificar a los hombres. El propósito de la palabra de Dios fue dada, ha sido transmitida y preservada con el propósito de edificar a los hombres. Edificar a los hombres dándonos esperanza, dice la palabra de Dios. Pero las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, Dios quiere edificarnos a cada uno de nosotros a través de su palabra, porque necesitamos esperanza. Necesitamos saber que hay luz detrás del túnel. Necesitamos saber que aunque todo a nuestro alrededor se desmorone, aunque sintamos que todo a nuestro alrededor es inestable, aunque sintamos que no hay nada en lo que podamos aferrar, hay esperanza. Y ese es el primer propósito de la palabra de Dios. Nos edifica a través de la transmisión de esperanza. Y el segundo elemento que nos da fortaleza, que nos edifica, que nos eleva, es que nos transmite la convicción de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la palabra de Dios tiene como propósito
no estar en un museo, ni siquiera estar en el estante de nuestro hogar. No se trata de que sea primorosa, que sea hermosa, que sea una obra de arte, sino que sea el elemento que me acompaña cada día, en cada instante. Si yo agarro el mejor ejemplar de la Biblia que conozca y me limito a dejarlo en un estante, no estoy cumpliendo el propósito de la palabra de Dios. Hace bastantes años, antes de convertirme, yo vendía libros, de otras muchas cosas que he hecho. Desde los 14 años que empecé a trabajar, yo he cargado camiones, vendido libros, en fin, todo lo que salía. Y a una tía mía le vendí una Biblia de esas que costó un pastón. Pero un pastón, ¿eh? De esas que había que pagarlas a primorosas cuotas. Años después, cuando mi tía ya era mayor, me dijo: mira, quiero regalarte la Biblia que me vendiste. Yo me puse colorado, verde, amarillo y rojo. Entonces dije: te pido perdón porque te vendí esa Biblia. Yo no sabía lo que estaba haciendo cuando te la vendí. Ahora te la cambio por esta. Y le di un ejemplar de la palabra de Dios. Digo, porque lo importante de una Biblia no es su precio, su hermosura, si su destino es una estantería. Abre esta palabra de Dios, léela, porque para eso fue escrita. La palabra de Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios siempre es edificarnos a nosotros, es edificarnos. Palabra de Dios para edificar. Ahora, ¿cómo cumple ese objetivo? ¿Cómo logra Dios, a través de su palabra, edificar tu vida, edificar mi vida? Lo logra porque la palabra de Dios, en primer lugar, tiene poder. Tiene poder. A mí me encanta el escritor C.H. Lewis, le conocéis, ¿no? La mayoría lo conoce por las Crónicas de Narnia. Pero este hombre era un profesor, filósofo, profesor de la Universidad de Oxford. Este hombre se acercó a la palabra de Dios con un objetivo. Quería desenmascararla, quería combatirla. ¿Sabéis qué pasó? Se convirtió. Se convirtió. Y tenemos profundas obras de teología y primorosos cuentos para niños que nos hablan de la misericordia y del amor de Dios, aunque sea en la figura de un león en medio de un mundo polifacético. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder porque es palabra de Dios. Y tiene poder porque es palabra de Dios para mí, para mi edificación. En ella encontramos consuelo y seguridad, porque la palabra de Dios es confiable. Hay un pasaje que nos habla de alguna manera del poder simbólico. ¿Recordáis el profeta Ezequiel? El valle de los huesos secos. He aquí vi un valle de huesos y estaban archisúper secos. Y me dijo el Señor: habla, profetiza. Y escuché un gran rumor y vi como los huesos se juntaban. Y seguí profetizando, dice la palabra de Dios, y vi como los huesos se unían por tendones, se añadían carnes, se daba a esa carne piel, y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. La palabra de Dios tiene poder.
Y nos dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito, Romanos de nuevo, porque no me avergüenzo, dice a Romanos el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Poder de Dios. Y el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. No estaba hablando de una teoría, ni siquiera estaba hablando de algo que había aprendido en la escuela más importante de teología de la época, que era la escuela del Templo de Jerusalén. No era algo que había aprendido a los pies de Gamaliel, que era uno de los más importantes maestros del cristianismo de toda la historia de Israel. Sabía que la palabra de Dios tenía poder, porque yendo al camino de Damasco, o por el camino de Damasco, vino a él palabra de Dios, le derribó a la tierra, le humilló. Y a partir de ese momento, le condujo, le sostuvo, le inspiró, le formó durante el resto de su vida. No era una teoría que había aprendido, era una certeza que había vivido. Por eso, la palabra de Dios es peligrosa. Es el arma más peligrosa que existe. Es peligrosa para la incredulidad porque la confunde. Es peligrosa para el mundo porque le acusa. Es peligrosa para Satanás porque le desenmascara. Y es poderosa para las falsas religiones, porque pone al descubierto sus debilidades. La palabra de Dios tiene poder. Algunas personas quieren defender la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita defensa. Imaginaros a un tigre de Tasmania. ¿Tú te pondrías a defender a un tigre de Tasmania? No, ábrele la puerta. ¿Un león? ¿Defender a un león? Ábrele la puerta. No tienes nada más que abrirle la puerta. No necesita defensa. ¿Por qué? Porque es un ser poderoso. Ahora, ¿poder para qué? La palabra de Dios tiene poder, pero un poder purificador. Nos dice el apóstol Juan: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Más adelante nos dice el apóstol Pablo: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, se refiere a la iglesia. La palabra de Dios tiene un efecto purificador, tiene un efecto que nos transforma, porque pone en evidencia cuáles son aquellos elementos que yo tengo que ir trabajando, pone en evidencia aquellos elementos que tengo que apartar de mí, o aquellos elementos que tengo que incorporar a mi vida, o aquellos elementos que tengo que transformar. Y en la medida que yo soy sensible a la dirección de la palabra de Dios, ella va trabajando en mi vida. Por eso la palabra de Dios no puede estar en un estante, no puede ser un artículo de lujo ni un artículo de referencia. La palabra de Dios tiene que ser algo en la que yo medito día a día, algo en la que yo profundo y estudio con regularidad, porque estoy buscando cuál es el propósito de Dios para mi vida, qué es lo que Dios tiene que decirme a través de ella. Por eso es la palabra de Dios para el hombre. La característica es que es confiable y segura, porque yo, el Señor, hablaré y se cumplirá la palabra que hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa de rebelde, hablará palabra y se cumplirá, dice el Señor. Porque de cierto nos dice Jesús, de cierto os digo, que mientras que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de mi ley, hasta que todo se cumpla. Y dice en Lucas: el cielo y la tierra pasarán,
pero mi palabra no pasará. Mirar, veíamos la semana pasada de que nosotros los seres humanos somos inconstantes. Y como somos inconstantes, hemos hecho un mundo en que parece que todo tiene fecha de caducidad. Hemos creado un mundo en que todo viene y se va. No hay nada seguro, no hay nada estable, todo es relativo. Y llega una persona y dice, no, esa es tu verdad, pero yo tengo la mía. Eso es lo que a ti te parece, pero a mí me parece. Y en un mundo en que todo es inestable y relativo, en un mundo en que parece que no hay nada en lo que podamos decir esto va a permanecer para siempre, la palabra de Dios tiene un valor mucho más importante, porque ella sí es trascendente, ella sí es verdad, ella sí es perdurable, ella sí es viable. El propio Señor Jesús, conociendo nuestra condición humana, dice que hay dos tipos de hombres: los que edifican su vida sobre la arena, es decir, sobre cualquier cosa, y los que edifican su vida sobre la palabra, que son como los que edifican su vida sobre la roca. La característica más importante para nuestra vida de la palabra de Dios es que es confiable y es segura. En ella encontramos seguridad. Y en ella nuestra vida tiene sentido. Mirar, hay una cosa que en España todavía está muy insuficientemente estudiado. ¿A alguno le suena la palabra colportor? Que levante la mano los que le suena la palabra colportor. Bueno, hay un número. Pero los colportores fueron hombres fundamentalmente que durante el siglo XIX y principios del siglo XX recorrieron un montón de países, entre ellos el nuestro, con un solo objetivo: transmitir la palabra de Dios. En el siglo XIX se crearon las sociedades bíblicas que hoy conocemos, con un único objetivo: que la palabra de Dios llegara a todo el mundo. Y entonces hombres en aquella época valientes, porque había que ser valientes en aquella época para recorrer el mundo con la palabra de Dios, iban con borricos y con caballerías cargadas de Biblias, distribuyéndolas, porque no había otra manera de distribuir. Yo sé que ya están empezando a haber publicaciones sobre las experiencias de los colportores en España. Hay un libro que es muy famoso, La Biblia en España, de Jorge Borrow. Jorge Borrow fue uno de los primeros colportores que recorrió España. Le llamaban Jorgito el Inglés, don Jorgito el Inglés, y era un magnífico escritor, y escribió un libro que es muy valorado en la literatura española como un libro de viajes, porque iba describiendo el ambiente y las circunstancias que se encontraba. Incluso la primera edición, que se tradujo al español, la hizo el prólogo Manuel Azaña, que entonces era el presidente de la República. Entonces, ahí encontramos ese libro, y hoy he visto un ejemplar, todavía queda un ejemplar de ese libro, La Biblia en España, de Jorge Borrow, en nuestra librería, aunque no es el ejemplar prorrogado por Azaña. Bueno, lo que estaba diciendo, estos hombres fueron auténticos héroes. Hay la historia de uno de ellos. Él se llamaba Francisco Penzotti, era un argentino que prácticamente con la Biblia recorrió todo América del Sur. O sea, estuvo por infinidad de países de América del Sur. El 26 de julio de 1890, este hombre fue encarcelado en se llama el pueblo, Casamatas de Callao, en Perú. Él fue encarcelado por el delito con que se apedreaba, se encarcelaba y se mataba a esos hombres por transmitir la Biblia. En las paredes de la cárcel
donde él estuvo preso, se encontraban grabadas estas palabras. Caray, pues sí que estamos bien. A ver. Calabozo de mis penas, cementerio de hombres vivos, más terrible que la muerte, que cadenas y que grillos. El hombre estaba pasando a decir por estas palabras grabadas en las paredes de la cárcel unos momentos difíciles, tremendamente difíciles. Pero lo más hermoso no es eso. Lo más hermoso que en esa cárcel también escribió un himno. El himno que ha pasado a la historia dice lo siguiente: ¿qué me importa del mundo las penas y doblada tener la cerviz? ¿Qué me importa sufrir en cadenas si me espera una patria feliz? Resignado, tranquilo y dichoso, de la aurora vislumbro la luz. Mis prisiones las llevo con gozo por Jesús, quien venció en la cruz. Aunque preso, las horas se vuelan en gratísimo y santo solaz. Con la Biblia mis males se ausentan. Para darme dicha es capaz. Libro santo, mi estancia ilumina. Nunca, nunca te apartes de mí. Contemplando tu bella doctrina, no hay males ni penas aquí. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios es insustituible en la vida del creyente, porque no hay nada que la pueda sustituir, porque no hay nada que Dios haya creado capaz de sustituirla. Este hombre murió el 24 de julio de 1925 a la edad de 73 años. ¿Y sabéis cuáles fueron sus últimas palabras? Vale la pena servir al Señor. Qué lindo es morir. Vale la pena servir al Señor. Qué lindo es morir. Dice en su palabra el Señor: el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mirar, nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios nos conoce perfectamente y no nos deja solo. Nos ha dado su Espíritu y su palabra. Nos ha dado su Espíritu para que dentro de cada uno de nosotros marque dirección en nuestra vida. Y nos ha dado su palabra para que nos edifique, para que nos reconforte, para que nos eleve, para que nos consuele, para que nos reprenda, para que nos enseñe, para que nos dirija. Estamos haciendo un uso adecuado de la palabra de Dios. Estamos sacando de la palabra de Dios todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo hace 10 años retiré esta Biblia. La utilizo en pocas ocasiones. ¿Por qué? Porque me gustaría que mis nietos pudieran decir: esta es la Biblia del abuelo. Esta es la Biblia en que le guió en los primeros años de su vida. Esta es la Biblia que le consoló. Esta es la Biblia que le edificó. La hicieron sus sermones. De ella
vinieron sus estudios bíblicos. Con ella lloró y con ella rió. ¿Hay algo que pueda tener más valor que eso? Posiblemente seamos más pesados que una vaca en brazos cuando insistimos que leamos la palabra de Dios y que la estudiemos. Pero en ningún modo, de ninguna circunstancia y de ninguna manera lo hacemos porque sea un programa de la Iglesia o porque queramos cumplir unos objetivos. Queremos ayudarte a crecer. Queremos ayudarte a que puedas llevar una vida en victoria. Queremos que seas más que triunfador. Y sabemos que solo a través de su palabra podremos encontrar eso. No estamos promocionando el estudio bíblico porque sea interesante, sino porque es determinante. No porque sea aconsejable, porque es imprescindible. No porque te vaya a dar una información, sino porque si se lo permites, va a cambiar tu vida. ¿Por qué? ¿Porque lo digamos nosotros? No. El valor no está en lo que digamos nosotros o lo que diga un vídeo. El valor está en lo que tú seas capaz de sacar de él como consecuencia de una revelación en su palabra. Hoy día existen otros elementos. Yo llevo aquí 25 Biblias. La llevo para un momento dado y son palabra de Dios. No importa que no estén impresas en páginas impresas. No importa qué sistema yo use, lo que importa es que sea la palabra de Dios y me acompañe en cada momento, en cada lugar y en cada circunstancia de mi vida, a la cual yo recurro, en la cual yo descanso, de la cual yo espero, en la cual profundizo. No hay nada que pueda sustituir la palabra de Dios. Y te digo una cosa, y te lo digo más claro que la sopa al asilo. Sin la palabra de Dios, tu vida va a ser mediocre. Sin la palabra de Dios no vas a crecer. Sin la palabra de Dios no vas a tener dirección. Sin la palabra de Dios irás por cualquier viento de doctrina que aparezca o cualquier moda que se ponga delante de ti. Porque solo la palabra de Dios te va a dar confianza, seguridad, conocimiento, consuelo, estabilidad, dirección. Nada, absolutamente nada puede sustituir a la palabra de Dios, porque es la palabra que Dios ha creado para ti, para mí. Os invito a que reflexionéis y a que apartéis no un tiempo para el próximo estudio, sino un tiempo desde ya, cada día, para meditar en la palabra de Dios. Recordar, cada semana en la página web de la Iglesia nosotros publicamos un devocional. A veces digo yo, Señor, ¿vale la pena tanto trabajo? Porque os digo que es trabajo, y a veces me tiene que decir, ¿dónde estás, Tony? Antonio, que se nos acaban, que hay que preparar más. Y a veces dice, bueno, sí vale la pena. Si eso os ayuda a estudiar la palabra de Dios, si ello os ayuda a adquirir el hábito de ir a ella cada día, es el tiempo mejor invertido, es el trabajo mejor empleado, porque la palabra es palabra de Dios para ti.